Buenas tardes a todos y gracias por venir en estas circunstancias tan, eh, a veces tan comunes, pero bueno, hoy ha sido un día como más bien movido. Hoy voy a exponer yo solo porque la ponencia es bastante extensa. Realmente son como dos ponencias en una, porque son dos temas relacionados, pero un poquito separados en este tipo de cosas. Entonces voy a exponer yo solo, a veces hacemos los tres, pero hoy para ir rápido, entonces vamos a hacer. Y hoy gracias a Mario, a la coordinación, porque nos permitieron presentar esto que no habíamos hecho en la última ocasión, porque el encuentro se había dedicado a otro tema, ¿cierto? Entonces, por eso pedimos que nos dieran como un espacio en este sentido. Y como ustedes han visto dentro de la programación, este tema ahí es como un poco raro, en el sentido de que es netamente lingüístico, ¿cierto? Y se sale casi todo lo que hemos visto en la programación y en lo que se ha presentado. Entonces, porque de todo lo que hemos hecho, presentamos adjetivos y adverbios. Porque el sustantivo es una cuestión muy trabajada en el área de la terminología y la traducción, en cambio los adjetivos y adverbios no. Tanto es así que los adverbios, digamos, la denominación de adverbio terminológico no existe. Eso es una cuestión importante. Digamos, dentro del área no se habla de adjetivos terminológicos. Por allí están sentados mis dos colegas, Giovanni y David. Esto es parte de la tesis de David también, por cierto, y el trabajo de adverbios, pues, es parte de lo que hemos hecho en esta investigación. Voy a ir con la parte de los adverbios terminológicos, ¿cierto? Los adjetivos como categoría lingüística han sido extensamente trabajados. Es una de las categorías más trabajadas y en español mucho más. No voy a referirme sobre todo a sus características porque ustedes son lingüistas y las conocen bastante bien, pero casi siempre nos han dicho que la función principal del adjetivo es calificar al nombre, ¿cierto? La mayoría de lingüistas a veces les causa cierta molestia y entonces, claro, como depende de otra categoría, normalmente como categoría independiente no se trabaja. Eso es un primer detalle importante, ¿cierto? Miren, en la parte de abajo decimos que dentro de los grupos nominales tiene una función pre-modificadora y posmodificadora importante. Entonces, no todos los adjetivos que se hacen en terminología son importantes. Entonces, como categoría terminológica, la propia academia de la propia RAE lo define como especializado, ¿cierto? Tiene una categoría que dice que son especializados, pero tampoco sabe cómo están. Entonces, un primer detalle es que muchos adjetivos que son especializados, la academia no los marca ni nos dice por qué son especializados, ¿cierto? Luego uno de la definición infiere que lo son, ¿cierto? Tenemos ejemplos de casos como que todos conocemos como pulmonar, ambiental, magnético, cancerígeno, tumoral, que nadie dudaría que son eso. Pero luego vienen los casos complicados, que hay muy pocos trabajos sobre ellos, que son alto, largo, corto, nuevo, naranja, que aparecen en otras unidades combinados y que cualquiera diría que alto no tiene ningún valor eh, terminológico, ¿cierto? Ya veremos cómo pueden tenerlo o no. Hay muy pocos autores, quizá solamente Stoppa por ahí en el año 99, si Mario me recuerda, 99, hizo un trabajo sobre ese tipo de adjetivos que no son terminológicos, pero que tienen un valor terminológico. Entonces, la mayoría de adjetivos como que son terminológicos, todos son derivativos. Eso no tiene, digamos, ninguna discusión. Es decir, que todos se derivan de nombres. Digamos, eso no tiene, digamos, como algo de... Todos son modificadores. En inglés casi todos son pre y en español todos son post. Una característica que tienen los adjetivos calificativos es que ellos premodifican en español y en ese caso no tienen un valor especializado en la mayoría de casos. Y cumplen una función clasificadora, ¿cierto? La mayoría de ellos lo que hacen es realmente restringir al sustantivo. Y relevancia, como dicen allí, muchos son reconocidos como unidades terminológicas que funcionan de manera independiente, es decir, que no necesitan del sustantivo para ellos significar como tales. Vale. Em, la mayoría de ellos, como ya dije, son denominales, algunos de verbales, todos de tipo relacional. Y en esto
una cuestión importante es que no tienen variaciones con la lengua general. Entonces todos terminan en ico, al, ab, ivo, ente, ario, ble, ino, eo y oso. Es decir, ahí no hay diferencias con la lengua general, son todos los que siempre usamos. Ejemplos de base nominal biológico, un ejemplo ahí, tropical, de base verbal curativo, de curar, por ejemplo, codificante de codificar, etcétera, ¿cierto? Y entonces por eso siempre hay que acudir a la base para poderlos recuperar. ¿Qué manifestaciones tienen esos adjetivos terminológicos? Los prototípicos son los llamados relacionales, ¿cierto? Son los que todos conocemos, digamos, dentro del área. Decir que, digamos, una parte importante es que hay un grupo pequeño de ellos que no sabemos qué función cumplen realmente. Un ejemplo, como se presenta ahí en el caso 2, digamos, algunos pueden cumplir función relacional o pueden cumplir función calificativa, ¿cierto? Un ejemplo típico de ello puede ser benigno o humano, ¿cierto? Que son complicados a la hora de clasificarlos. Los adjetivos calificativos con función restrictiva o clasificadora dentro de un sintagma pueden simplemente restringirlo, como pasa con café liofilizado, es un tipo de, ¿cierto? Tumor benigno es un tipo de, ¿no? En 4 dice, los adjetivos pospuestos que forman parte de un término compuesto, sintagma terminológico que no sea composicional. Y aquí es donde viene lo difícil. Por ejemplo, siempre decimos que alto y bajo no son términos, ¿cierto? Y creemos además que somos capaces de inferir a partir de alto y bajo, somos capaces de inferir que eso tiene una idea de alto y de bajo como calificativo, pero en realidad no lo es. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, presión arterial alta o presión arterial baja o colesterol bajo o colesterol alto, los legos pensamos que eso es especializado y que por ende yo entiendo qué es eso, pero en la realidad no sabemos qué es eso, porque eso depende estrictamente de unos rangos médicos que nosotros no conocemos porque no somos especializados, ¿cierto? En ese sentido, alto y bajo tiene una característica especializada porque al médico, no a nosotros, le dice cuál es el rango. Es una cosa, digamos, simple para ellos. Por ejemplo, ahí el ejemplo que yo coloco es que colesterol alto versus colesterol bajo, donde alto significa para el médico entre 160 y 189 y bajo menos de 40, ¿cierto? Que solo el especialista es capaz de interpretarlos y ahí tienen valor especializado. Luego viene otro grupo de adjetivos que quizás sean los adjetivos más típicos, son los de color, ¿cierto? Normalmente, como dije antes, el adjetivo tiene la capacidad, hay que recuperarlo a través de su verbo o de su sustantivo, en cambio el color no. El color tiene capacidad referencial autónoma y es capaz de significar por sí solo, pero en la mayoría de casos él se convierte en sustantivo también. Ejemplos de ellos en los que las áreas significan algo es glóbulo rojo, glóbulo blanco, peste negra, etc. Una característica importante es que si existe un color como blanco o negro, él tiene el antónimo. Entonces, si existe, por ejemplo, colesterol alto, tiene que existir colesterol alto, etc. En los colores, además, en las áreas, ellos significan algo. Entonces, el verde en lo medioambiental tiene un significado, el amarillo también. ¿Qué otro color hay bueno, hay como 4 colores allí que tienen ese significado que es conceptual y que el especialista sabe que cuando dice verde se está refiriendo a una entidad especial. ¿Qué nos muestran los datos que teníamos en la investigación? Que desde el punto de vista morfológico, casi todos ellos terminan en ico, al y ar, esos son los más frecuentes, ¿cierto? Digamos que representan entre el 70 y el 80% de todos los corpus que teníamos allí. Las estructuras que casi siempre lo acompañan son las estructuras NAA, que son 4 combinaciones posibles para que sean terminológicos. Uno es que sea relacional, ¿cierto? Que sea relacional calificativo y en menor medida calificativo, esos son casos muy raros, y calificativo relacional, que sería al contrario, porque el español permite la combinación de ellos. Digamos que el relacional calificativo es el más frecuente, ¿cierto? Digamos como un hecho importante. Y desde el punto de vista
semántico, lo que pasa en estos casos es que siempre hay que recuperar la forma primitiva que llamamos, es decir, siempre hay que buscar el nombre. En la mayoría de casos también hay algunos verbos. Los adjetivos relacionales se diferencian de los calificativos en que no expresan la realidad, digamos, una propiedad o una cualidad. Distribución de ellos por área. Entonces, como trabajamos 5 áreas, teníamos el 12% en medicina, computación, filosofía, lingüística y veterinaria. No voy a explicar mucho aquí. Aquí hay muchos casos. Uno diría que en la filosofía no hay términos, que eso es una de las cosas, casi es un área que no se ha trabajado, pero en esa área esos términos perfectamente refieren a entidades especializadas. Un ejemplo es inductivo, deductivo, ¿cierto? Conceptual, ¿no? Cognoscentes es importante, y luego en el área nuestra, pues sí hay muchos casos como alveopalatal, alfabético, fonológico, lingüístico, ahí es como más evidente, pero en filosofía casi no. Y no voy a referirme a los de medicina, pues porque son muy comunes en general. Esto ya comentamos estos casos, ¿no? Digamos, hay áreas que prefieren unas formas morfológicas, pero no me voy a centrar en ellos porque para no pasarme de tiempo. En las estructuras, respecto de las estructuras modificadoras, la mayoría de estructuras son NDA, eso ya lo han dicho varios autores, pero lo interesante acá es que en NDA en español puede existir AD, A y N. Un ejemplo de ellos, cuando uno dice pobreza absoluta, puede decir, no pobreza absoluta, si alguno de los dos autores me recuerda algún caso que se anteponga el modificador con casos de planificación en el cual no cambia el significado, ¿cierto? Como pobreza absoluta, no absoluta pobreza, pero bueno, ese no es el mejor de los casos. Luego viene la estructura común, que es N, preposición NA, que es el 10%, observen que la mayoría de casos es el 82%, luego NAA, que es una estructura muy prototípica, y otro montón de estructuras que solo dan casos pequeños. Vale, esto no voy a centrarme acá. Pues, vale. Esto ya lo había explicado, es cómo se relacionan esos casos, por ejemplo, N, adjetivo relacional, entonces tenemos cosas como resonancia magnética nuclear, pero este es un caso en el que puede decirse también resonancia nuclear magnética. La restricción de uno u otro es muy compleja y no sabemos exactamente por qué puede ser intercambiables. Eso es, por ejemplo, una cosa que no sabemos. El otro serían los casos de adjetivo relacional calificativo como leucemia linfoblástica crónica o ingesta calórica total, pero no sería ingesta total calórica. Ahí es más complejo. ¿Por qué? Porque normalmente el adjetivo calificativo va al extremo de la función. Pero hay casos que no, ¿cierto? Hay algunos casos que no, pero la mayoría de casos serían así. Luego vienen los casos de calificativo relacional, que son muy raros, como este, radical laparoscópica gastritis crónica atrófica. Podría ser gastritis atrófica crónica, ¿cierto? Pero en este caso el área prefiere ese. Luego vienen los casos de nombres calificativos, que serían los no terminológicos, que son rarísimos. Es decir, dos adjetivos calificativos están cumpliendo una función especializada. Un ejemplo de ello, peso vivo final, peso vivo inicial, tinción positiva débil, miren que positivo y débil, ambos son calificativos, invierno seco caliente, invierno seco frío, precipitación media anual, sílaba libre final, por ejemplo en lingüística, sílaba libre inicial. Y miren que en este caso tenemos tenemos dos sintagmas que son como formas antónimas, casi siempre existe eso. Vale, voy a pasar acá. Y esto es importante saber cómo tratan los adjetivos en los diccionarios. Claro, aquí hay nosotros hemos consultado a la propia academia para saber cómo se introducían esos casos de los adverbios y los adjetivos en el diccionario de la academia, porque hay adjetivos, hay ejemplos de casos que la academia marca y dice, esto es medicina, esto es física, pero en muchísimos casos no los marca. La respuesta ha sido muy sencilla y es que cuando ellos ven que puede haber de parte del público general, una distorsión frente al significado de eso, entonces le ponen la marca y si no, no lo colocan, pero no está sistematizado dentro del área. Y digamos, la academia los introduce también a veces incluso por moda, digamos, hay muchos casos que los introducen por moda. Vale, no va a pasar acá para
eh, ir cerrando esta parte, perdón porque esto va a ser muy largo. Sigo ahora con los adverbios terminológicos. Este es muy, digamos, es muy diciente porque no existe en terminología, gracias Catalina, no existe en terminología el término adverbio terminológico. Este lo consulté bastante y eso, pero el adverbio tiene la función de modificar también, preferiblemente al verbo. No voy a ponerme allí para no, eh, eh, digamos, ¿cuáles son los adverbios prototípicos terminológicos? Todos los terminados en mente, que en realidad no son derivaciones, sino que son composiciones, que son los de tipo léxico. Y obviamente todos pertenecen a la familia derivativa, posiblemente todos vengan de un mismo sustantivo, ¿cierto? Entonces, químicamente, químico, química, químico como sustantivo, y todos vienen de esa derivación. Hay muy pocos casos de adjetivos de ubicación que podrían ser terminológicos, pero que tampoco lo estudiamos acá, lo sacamos del estudio porque requerían de otro tipo de análisis. Vale. No voy a centrarme aquí para no. Y verificamos todos los casos en estas fuentes para saber que eran terminológicos o no, porque no era el criterio simplemente nuestro. Digamos, estaban todas las fuentes. Importante aquí, eso, primero, todos los adverbios de corte terminológico en nuestro caso son adverbios terminados en mente, ¿cierto? La mayoría se usan en discursos especializados, no se usan diariamente, ¿cierto? No es muy difícil que alguien esté hablando y diciendo, anatómicamente creo que no soy bonito, ¿cierto? Eso no sería lo normal, ¿cierto? Diría, simplemente soy feo, soy bonito y ya está, pero no anatómicamente, ¿no? Eso diría un médico, ¿cierto? Y desde, desde el punto de vista semántico, lo que nosotros dijimos en la investigación es que ellos sí vehiculan conocimiento especializado por sí solos, ¿cierto? Hacen bien los compañeros míos. ¿Cómo se distribuyen? Curiosamente, uno esperaría que en medicina hubiesen muchos, pero observen acá que lo que son las áreas de filosofía y lingüística tienen muchos adverbios de ese tipo. Curiosamente, las otras áreas que normalmente tienen muchos términos en la parte de sustantivos, aquí tienen menos, ¿cierto? Digamos, en las ciencias duras hay más bien pocos. Ejemplos: endoscópicamente, inmunohistoquímicamente, locorregionalmente, para poner alguno de medicina, y miren los de filosofía, abductivamente, a priorísticamente, spinocianamente, conjeturalmente, sin matemáticamente. Y existen los de lingüística, que esos todos los conocemos. Entonces, uno pensaría que no se producen muchos y sí se producen muchísimos, ¿no? ¿Y cómo se distribuyen por área? Porque aquí hay una cuestión importante, también sucede con los adjetivos, y es que se pueden tener en dos áreas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay adverbios que funcionan siempre en dos áreas, casi el 50%. Luego, tres áreas 25, etcétera. Y bueno, no hablar de funcionamiento sintáctico, básicamente casi todos son complemento de verbo, obviamente, y complemento de oración. Y la RAE tampoco los marca adecuadamente, no marca el 62% de todos los que tenemos y marca los que teníamos en estas áreas que hay allí, sobre todo lingüística, filosofía. Mire que en las ciencias clásicas o las disciplinas clásicas hay muchos marcados en el diccionario, pero de los últimos nuevos hay más bien poco. No voy a centrarme en esto tampoco. Entonces, ¿qué caracteriza los adverbios terminológicos, ¿cierto? Primero, que son una categoría terminológica emergente, es decir, casi nadie en el área los ha estudiado, es muy poco lo que se ha dicho, casi nada. Están distribuidos, digamos, se ve que están distribuidos en las áreas, que las áreas de las ciencias, comillas, no duras, tienen muchos, y que, digamos, el tratamiento en los diccionarios todavía no está establecido, es decir, no hay una regla de cómo colocar los sustantivos marcados, los adverbios marcados en el diccionario, y que en las ciencias humanas, pues como lo dije, digamos, tienen mucha frecuencia, principalmente porque casi todos son de punto de vista, ¿cierto? Cuando son de punto de vista, entonces allí juega, digamos, discursivamente un papel importante. Ya dijimos que todos eran derivados de mente, muchos acompañan estructuras sintagmáticas, la mayoría son de filosofía y lingüística, muchos se emplean en dos áreas, tienen una función sintáctica complementaria al verbo, la mayoría de ellos no están en el diccionario, y lo que nosotros concluimos es que ellos, a diferencia de lo que dice el área, esto parece una cosa obvia, es que ellos contienen y vehiculan información
especializada que hasta ahora el área de terminología no lo había, digamos, estudiado, o como no es una estructura prototípica, digamos, no se le ha dado la importancia que debe tener. Y lo que nosotros hemos propuesto aquí en este análisis es que ellos obviamente tienen una información especializada importante, gracias Catalina, y que ellos deben colocarse en los diccionarios de manera sistemática, como sucede con las demás categorías léxicas, las cuales sí tienen un trabajo, digamos, más serio en ese sentido. Eh, las referencias, eso es todo, ¿verdad? Que sí me dio el tiempo. Gracias. Esperamos. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. No, Gabriel, una pregunta muy básica, pues para alguien que es licenciado y es cómo se aplica todo esto en el campo de la traducción. Sí, ¿para qué se hacen este tipo de estudios? ¿Por qué investigamos esto? Buena pregunta porque aquí hay un montón de datos y de cosas. Básicamente sirven para hacer aplicaciones, para inteligencia artificial, para extracción de terminología de sistemas expertos, para sistemas de traducción automática. Lo primero que uno le dice a un estudiante, o por lo menos yo, y en eso a veces soy un poquito pasado, y es que todo lo que en inglés termina en li, en español no termina en mente. ¿Cierto? Un ejemplo es que surprisingly no se traduce sorprendentemente al español, pues para poner un ejemplo tonto. Y los estudiantes piensan que si sorprendentemente es correcto en español, ni siquiera existe, pues lo estoy diciendo, pero técnicamente en la RAE no existe. El término debía ser ¿cuál? Por sorpresa. Entonces, esa es una primera aplicación. Pero estos tienen esa opción de ser traducidos por mente en español o por una forma adverbial ahí. Eso es, digamos, la frecuencia interesa saber para efectos de traducción, de extracción de información, de extracción de terminología y en la cuestión de discurso, porque vos puedes traer estos sistemas para que te ayuden en la redacción, por ejemplo. Gracias.